El ministro de Economía, Celestino Rodrigo, asumió a principios de junio de 1975 y Argentina venía de un momento muy especial que había sido el retorno del peronismo al poder 2 años antes, en el 73, y un plan económico que consistía en un acuerdo tripartito entre el Estado, el sector empresario, básicamente liderado por la CGE, y el movimiento obrero con la CGT. De alguna manera Perón había querido recrear el modelo de los años 40, cuando ese triángulo entre Estado, empresarios y trabajadores le había dado un determinado resultado. Por otro lado, la economía argentina venía de 11 años seguidos de crecimiento, desde el año 1964 con ILIA. Una situación política complicada, o sea, ya el gobierno de Isabel había perdido buena parte de la autoridad política, había una enorme violencia, digamos, dentro del país, con grupos guerrilleros y la AAA del otro lado, y en paralelo a eso lo que había era un gobierno, digamos, que había forzado la distribución del ingreso, intentando llegar a lo que era el óptimo del peronismo, que era el 50-50, era la mitad del ingreso para los trabajadores, la mitad para los empresarios. En ese contexto lo que tenías eran desequilibrios muy altos, tanto fiscal como externo. En parte el aumento del consumo había generado un aumento muy fuerte en las importaciones y una caída en las exportaciones, y el financiamiento del déficit fiscal se hacía con emisión monetaria. El intento de controlar los precios con una inflación que rondaba 12 meses para atrás cerca del 80% se había hecho manejando el valor del tipo de cambio para un banco central que no tenía reservas y en simultáneo congelando los precios de algunas tarifas de servicios públicos, cosa que el gobierno intenta cambiar de golpe, soltando el tipo de cambio y las tarifas. La verdad que Argentina vivía antes del 75 un modelo económico y social mucho más integrado, no solo Argentina, ¿no? En realidad el contexto regional y mundial era así, y esos años de mitad de los años 70 fueron un quiebre brutal en la historia económica argentina y del capitalismo mundial también. O sea que en ese contexto es cuando asume Celestino Rodrigo el Ministerio de Economía. Seguramente 8:30, una hora que sea la correcta para que un pueblo pueda saber quién es este humilde ingeniero Celestino Rodrigo que hoy carga al pueblo argentino con una tarea tan intensa al cual nunca se creyó acreedor. Lo que se dice de esa época es que no era él quien manejaba las riendas de la economía, sino que era Ricardo Sin, el ideólogo del ajuste. Cuando asume Rodrigo, el reclamo empresario era sobre todo en contra del control de precios, ¿sí? O sea, el acuerdo del año 73 al que hicimos referencia incluía un control de precios bastante riguroso. Ahí, por ejemplo, uno de las personas importantes en el gabinete, aunque era muy joven en ese momento, era Roberto Lavagna, que era subsecretario de Comercio. Se había montado un esquema de que, como Argentina venía, como le sucedió siempre a nuestro país, con una historia inflacionaria fuerte, se había decidido en el 73 congelar los precios. Y ahí, desde luego, el sector empresario que no participaba del poder peronista, o sea, que estaba fuera de la CGE, reclamaba en contra de esa política. Muerto Perón en el 74, vieron la oportunidad de quebrar ese plan y al desatar el tema del control de precios se disparó una inflación muy alta. El ajuste fue básicamente un cambio en los precios relativos. Se intentó soltar el tipo de cambio. En ese momento venías de un tipo de cambio que no era único, estaba desdoblado el mercado, había un tipo de cambio oficial y un financiero, uno comercial y un financiero. El oficial se devalúa cerca de 160% y el financiero se duplica, y en simultáneo un aumento muy fuerte en las tarifas de servicios públicos y en las naftas, también se duplican las tarifas. El aumento del dólar y las tarifas en simultáneo generó un shock inflacionario que el gobierno intenta manejar con aumentos salariales bien por debajo del shock inflacionario para tratar de mantener el cambio en los precios relativos, situación que no se sostiene. Hay un paro general, y el gobierno convalida aumentos salariales, una primera vuelta de aumentos salariales similar al tarifazo y a la devaluación del tipo de cambio, lo cual arranca una inercia inflacionaria que es convalidada por el financiamiento monetario del agujero fiscal.
Quiero decir, no es que en el año 74 todo era maravilloso. Argentina tenía un problema de inflación serio, como lo ha tenido casi toda su vida, tenía un déficit fiscal creciente, el contexto mundial era de una crisis muy grande por la suba de precios del petróleo, que había sido en el 73. Lo que quiero decir es que la Argentina anterior era un modelo muy integrado socialmente y económicamente. Desde luego había problemas y esos problemas se tenían que resolver en una dirección o en otra. Los que dan el zarpazo con el Plan Rodrigo pertenecían al sector empresario mucho más concentrado, muy antiperonista, porque si bien el ministro era Celestino Rodrigo, el secretario de programación, de coordinación se llamaba en ese momento, que era Ricardo Sin, fue el verdadero mentor del plan y era profundamente antiperonista y profundamente antipopular. Y la visión que tenían ellos era quebrar esa historia de que los sindicatos tuviesen tanto poder, de que la inflación fuese controlada a través solamente de los precios. Es decir, quisieron dar vuelta de página de todo el modelo anterior con sus pros y sus contras que había tenido la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Es que probablemente haya sido la primera vez que haya habido un ajuste tan violento, tan de golpe. De hecho, el Rodrigazo se conoce como el primer golpe de mercado en la Argentina. Es el primer cambio tan fuerte en la distribución del ingreso de golpe, probablemente haya sido el Rodrigazo y se entiende que la CGT haya cambiado su forma de actuar frente a un gobierno peronista que ajustaba. Cuando asume Rodrigo, las medidas que toman son básicamente una enorme recomposición de precios. En ese momento había $3 en la Argentina, el dólar comercial, el dólar financiero y el dólar turístico. Estaba dividido el mercado en tres partes. Bueno, la devaluación fue la más grande de la historia argentina, llegó a ser del 160%. Si comparamos la salida de la convertibilidad, por ejemplo, fue menor, aunque fue fuerte, fue menor, o la que tomó el gobierno de Macri cuando asumió hace poquitos meses, también fue fuerte, pero fue un 40, un 50%. Esta llegó al 160%. El aumento de las tarifas también fue entre 40 y 150%. La luz, el gas, el boleto de colectivo, el pasaje de tren. Es decir, todas las variables económicas subieron y sobre todo subió mucho la nafta, casi el 200%, un poco también por la crisis del petróleo. Entonces eso no lo había visto nunca la Argentina hasta ese momento. Y la inflación que disparó eso tampoco. El año cerró con una inflación de, si mal no recuerdo, 150% aproximadamente. Después vino la hiperinflación unos años después, ¿no? Aquel que tenía un ingreso fijo en el arranque automáticamente disminuyó la capacidad de compra de ese ingreso. Aquel que había comprado en cuotas y todavía no tenía la posesión del bien, si las cuotas no eran fijas, perdió el acceso al bien. Aquel que había comprado con un crédito a tasas fijas, bueno, aquel automáticamente le licuaron el crédito. O sea, como todos los shocks de precios, lo que termina generando es un cambio muy brusco en la distribución no solamente del ingreso, sino también de la riqueza. La gestión de Celestino Rodrigo duró muy poquito, desde principios de junio del 75 hasta el 21 de julio, o sea, 50 días, 48, 49 días. Fue un sacudón gigantesco, ¿no? Y las movilizaciones que hizo el sector sindical, sobre todo, terminaron volteándolo a él y a quien era su mentor político también, que era López Rega, el ministro de Bienestar Social. Celestino Rodrigo había sido viceministro de Bienestar Social desde el 73 hasta que asumió la cartera económica. Era un hombre políticamente que respondía a López Rega. Y esas movilizaciones de julio del 75 terminaron con ese plan económico y con López Rega. Pero la tarea ya había sido hecha. En julio de 1975 hay una movilización, como digo, gigantesca de la CGT y también de los sindicatos de izquierda que estaban muy movilizados, por ejemplo las huelgas de Villa Constitución, de la Unión Obrera Metalúrgica de Piccinini, etc. Pero el movimiento obrero peronista por primera vez genera una huelga general contra su propio gobierno, ¿no? Cosa que no había pasado mientras Perón estaba vivo. Es una visión economicista pensar que solamente la economía termina generando cambios políticos, pero seguramente el cambio en las
condiciones económicas, digamos, la crisis, la caída del nivel de actividad, la aceleración de la inflación, sumadas a la violencia y a un gobierno que no tenía, un muerto Perón, no tenía carisma ella, no tenía apoyo, ningún tipo de apoyo social, bueno, claramente generó el caldo de cultivo para lo que vino después. Otra consecuencia muy importante del Rodrigazo es que le allana el camino de alguna manera al plan que va a seguir después con Martínez de Hoz, porque todo el ajuste presupuestario y el ajuste de tarifas y el ajuste de salarios a la baja ya lo había hecho Rodrigo. O sea que de alguna manera le limpió el camino a lo que después sería el plan de Videla y de Martínez de Hoz. Y en eso es importante el rol de Ricardo Sin, porque Ricardo Sin era consciente de que después venía una salida militar. La verdad que para los gobiernos que recién arrancan es mejor que el que se vaya haga el ajuste.